El plano astral. Por Charles Webster Leadbeater. Capítulo 6. Fenómenos. Aunque en el transcurso de este ensayo hemos mencionado y hasta cierto punto explicado algunos fenómenos metapsíquicas, no estará de sobra enumerar los que más frecuentemente se manifiestan en las sesiones espiritistas y observan los investigadores, y al propio tiempo señalar qué agentes de los descritos ocasionan dichos fenómenos. Sin embargo, los recursos del mundo astral son tan variados que casi todos los fenómenos conocidos pueden producirse por diversos medios, y así es que tan solo cabe establecer leyes generales sobre el particular. Las apariciones, espectros o fantasmas, llamados técnicamente ectoplasmas, dan ejemplo de la anteriormente expuesta observación, porque de la ambigua y desconsiderada manera en que dichas palabras se emplean, cuadran a casi todos los habitantes del plano astral. Desde luego que los psíquicos están viendo continuamente tales ectoplasmas, mientras que el hombre ordinario necesita para ver un fantasma, como vulgarmente se dice, que el fantasma se materialice o que el individuo tenga un fugaz relampagueo de percepción psíquica. A no ser porque ni una ni otra de ambas condiciones es común y corriente, nos encontraríamos por la calle con tantos fantasmas como transeúntes vivientes. Si al fantasma se le ve planeando sobre un sepulcro, probablemente será el doble etéreo de un difunto recién enterrado, aunque también puede ser la forma astral de un viviente, que durante el sueño se desprendió temporalmente del cuerpo físico para cobijar la tumba de un amigo, o también cabe la posibilidad de que sea un elemental ficticiamente formado por el intenso pensamiento de un viviente, que imagina hallarse presente en el punto donde se percibe el fantasma. Fácilmente distingue una de otra estas variedades quien tiene ejercitada la visión astral, mas para el psíquico inexperto todos serán vaga e indistintamente fantasmas. No son raras las apariciones de los moribundos, y muy a menudo son realmente visitas del ego en forma astral antes de su definida separación del cuerpo físico, pero también pueden ser estas apariciones el elemental formado por el ardentísimo deseo del moribundo de ver a un ser querido antes de morir. Hay casos en que el fantasma es en realidad el ego en forma astral que se aparece en algún lugar momentos después de la muerte del cuerpo físico, aunque estos casos no son tan frecuentes. Las apariciones en parajes donde se perpetró algún crimen son comúnmente del elemental proyectado por el asesino, quien ya viviente o difunto, pero más todavía después de muerto está continuamente pensando en las circunstancias de su acción, y como quiera que estos pensamientos son más intensos al cumplirse el aniversario de la comisión del crimen, en este día es el elementillo bastante vigoroso para materializarse de modo que resulte perceptible a simple vista, y así se realiza la periodicidad de esta clase de apariciones. Otro punto concerniente a estos fenómenos es que cuando ocurre alguna tremenda perturbación emocional, doquiera se deje sentir espantoso terror, profunda tristeza, aguda pena, intenso odio o cualquier otra modalidad de acerba pasión, queda impreso su efecto con tan señalado carácter en la luz astral, que lo percibe y siente profundamente toda persona que tenga el más débil vislumbre de facultades psíquicas. Solo necesitaría un incremento temporal de estas facultades para visualizar la escena y ver el suceso que con todo pormenor se reproduce ante sus ojos, y en este caso referiría que había visto un fantasma. Así es que los incapaces en cualquier circunstancia de visión psíquica notan molesta sensación cuando pasan por el lugar del árbol Tiburn, o no pueden permanecer en la cámara de los horrores de Madame Tussaud, aunque no se percatan de que su trastorno emocional proviene de las espantosas impresiones que en la luz astral causan los lugares y objetos rezumantes de horror y crimen, y de la presencia de las repulsivas entidades astrales que siempre hormiguean por tales sitios. Fantasmas de familia. Estos fantasmas que la historia de las apariciones nos representa como peculiares de los castillos feudales, pueden ser elementales facticios o una vivísima impresión en la luz astral, o también un antepasado de la familia que todavía ligado a la tierra,
se place frecuentar los escenarios en que concentró sus pensamientos y esperanzas durante la vida terrena. Toque de timbres y otros fenómenos análogos. Ya nos referimos a otros fenómenos de frecuentación, que se manifiestan comúnmente en las modalidades del toque de timbres, lanzamiento de piedras, movimiento de muebles y rotura de loza. Están causados estos fenómenos casi invariablemente por agentes elementales, ya puestos ciegamente en acción por una ignorante entidad astral humana que se esfuerza en llamar la atención de sus supervivientes, o intencionadamente por algún espíritu de la naturaleza de maliciosa puerilidad. Espíritus de la naturaleza. A estas entidades se ha de atribuir lo que de verdad pueda haber en las extrañas leyendas y cuentos de hadas tan conocidos en la demótica de todos los países. A veces un temporal acceso de clarividencia, que no es raro en los habitantes de remotas comarcas montesinas, capacita a algún caminante rezagado para recibir los retozones y alegres juegos de las hadas, pero otras veces se complacen en divertirse a costa de una persona aterrorizada y hechizarla de modo que, por ejemplo, le parezca ver casas y gente en despoblado. Frecuentemente no es esta ilusión momentánea, sino que el hechizado pasa por una larga serie de imaginarias y sorprendentes aventuras hasta que todo aquel fascinador espectáculo se desvanece de pronto y se encuentra el individuo desilusionado en un solitario valle o en una llanura azotada por el viento. Por otra parte, no se han de aceptar como hechos ciertos todas las leyendas y cuentos populares acerca de los espíritus de la naturaleza, pues las más groseras supersticiones suelen estar mezcladas con las creencias de los campesinos sobre estos seres, como demostró el caso de un terrible asesinato cometido en Irlanda. A las mismas entidades se han de atribuir gran número de los llamados fenómenos físicos que se producen en las sesiones espiritistas, y muchas de estas sesiones han estado gobernadas por estas traviesas entidades que realizan cosas al parecer tan sorprendentes como las respuestas a determinadas preguntas, la declaración de supuestos mensajes por medio de golpes o inclinación de trípodes o veladores, la exhibición de las llamadas luces de un espíritu, el aporte de objetos distantes, la adivinación del pensamiento de algún circunstante, la precipitación de escritos o dibujos, y hasta materializaciones. Así es que si cualquier espíritu de la naturaleza está dispuesto a ello, será capaz de dar una sesión espiritista igual a las más sorprendentes de que se tiene noticia, porque si bien hay fenómenos cuya reproducción no le es fácil, su maravilloso poder alucinador lo capacita para convencer a los circunstantes de que en realidad han ocurrido, a menos que esté presente un experto observador que comprenda sus artimañas y sepa desbaratarlas. Por regla general, siempre que en una sesión espiritista sobrevengan jugarretas o burlas de mal género, cabe inferir la actuación de un espíritu de la naturaleza de ínfima categoría o de entidades astrales humanas que durante la vida terrena fueron de estofa lo bastante baje para recrearse en tan estúpidas diversiones. Entidades comunicantes. Numerosísimas son las entidades astrales capaces de comunicarse en una sesión espiritista o de obsesionar a un médium estático y hablar por su intermedio. Apenas hay una sola clase de habitantes del plano astral de cuyas filas no pueda extraerse alguna entidad comunicante, aunque después de las expuestas explicaciones se comprenderá fácilmente que hay muchas probabilidades en contra de que la comunicación provenga de una entidad superior. Una entidad manifestada suele ser a veces exactamente lo que dice ser, pero también a veces no lo es, y el ordinario concurrente no tiene medio alguna de distinguir la entidad verdadera de la falsa, pues en tan gran medida es capaz de alucinar a un viviente en el plano físico una entidad que disponga de todos los recursos del plano astral, que ninguna confianza merece lo que parece la más convincente prueba. Si la entidad comunicante manifiesta algo que le presente como el hermano largo tiempo ha fallecido de un individuo, no puede éste tener la seguridad de que en efecto es el espíritu de su hermano. Si la entidad revela algo solo conocido del hermano muerto y del todavía viviente en la tierra, tampoco ha de darse por convencido, pues pudiera habérsele leído aquel secreto en su propia mente o en la luz astral.
y aun si la entidad comunicante quiere extremar la prueba y le dice al individuo en cuestión algo que él ignora referente a su hermano, pero que después queda comprobado, también puede haberse leído este informe en la luz astral, o cabe la posibilidad de que la entidad comunicante sea tan solo la sombra del hermano muerto y conserve su memoria, pero que en modo alguno sea él mismo. No hemos de negar ni por un momento que a veces se han recibido en las sesiones espiritistas importantes comunicaciones de entidades rigurosamente auténticas, pero afirmamos que al ordinario asistente a las sesiones espiritistas le es completamente imposible tener la certeza de que no se le engaña miserablemente de uno u otro modo. Hubo algunos casos, aunque pocos, en que miembros de la anteriormente aludida logia de ocultistas iniciadora del moderno espiritismo se valieron de un medio para dar una serie de provechosas enseñanzas sobre interesantísimos temas, pero fue en sesiones de índole familiar y privada y nunca en reuniones espectaculares con entrada de pago. Recursos astrales. Para comprender los métodos por los cuales se produce gran número de fenómenos físicos, es preciso tener idea de los recursos de que puede disponer una entidad actuante en el plano astral, aunque no es fácil esclarecer este asunto, porque lo impiden ciertas restricciones evidentemente necesarias. Pero quizás no ayude la consideración de que el plano astral es en muchos aspectos una ampliación del físico, y que el concepto de la materia etérea, también física a pesar de lo intangible, servirá para demostrar cómo se entrefunden ambos planos. En efecto, según el concepto hinduista del Jagrata o conciencia vigílica, los planos físico y astral están entrefundidos, como si constituyeran un solo plano cuyos 7 subplanos fueran los 4 estados sólido, líquido, gaseoso y etéreo de la materia física y los 3 subplanos inferiores del genuino plano astral. Supuesto esto, nos será fácil dar un paso más adelante y adquirir la idea de que la percepción astral puede definirse bajo cierto aspecto como la capacidad de recibir un número enormemente creciente de vibraciones. Por medio del cuerpo físico percibimos una corta porción de vibraciones, otra corta porción de vibraciones muchísimo más rápidas nos afecta como luz y como electricidad, pero hay inmenso número de vibraciones de una y otra índole más allá de uno y otro extremo de la porción percibida y aún intermedias entre las percibidas, que no detectan nuestros sentidos físicos. Pero si todas o por lo menos algunas de estas vibraciones físicamente imperceptibles se pueden percibir astralmente con todas las complicaciones derivadas de la diferencia de longitud de onda, se amplificará e incrementará notablemente en el nivel astral nuestra comprensión de la naturaleza y podremos conocer muchas cosas que ahora nos son ocultas. Se admite que algunas de estas vibraciones se transmiten fácilmente por la materia sólida, y así se explican científicamente las peculiaridades de la visión etérea, aunque por lo referente a la visión astral, la teoría de la cuarta dimensión la explica más completamente. Clarividencia. Si un individuo está dotado de vista astral será capaz de producir resultados que a quienes de ella carecieren parecerán prodigiosos, como, por ejemplo, leer un pasaje de un libro cerrado, y cuando recordamos que la vista astral capacita para leer exactamente el pensamiento de una persona, y también para observar un objeto que esté en cualquier lugar del globo, si la vista astral se combina con el conocimiento de proyectar corrientes en la luz astral, comprenderemos la posibilidad de manifestación de todos los fenómenos de clarividencia sin necesidad de remontarnos más allá del plano astral. La adiestrada y absolutamente auténtica clarividencia actualiza un grupo de facultades muy diferentes de las físicas, pero como pertenecen a un plano superior, no trataremos de ellas. Previsión y segunda vista. La facultad de exacta previsión corresponde a un plano superior al astral, pero la consideramos porque frecuentemente percibe la vista astral ráfagas o reflejos de ella, sobre todo entre las gentes ingenuas que viven en favorables condiciones. Un ejemplo de esta facultad de previsión es lo que los montañeses de Escocia llaman segunda vista. No se ha de olvidar que cualquier habitante inteligente del plano astral es capaz de percibir estas vibraciones etéreas, y también,
si está aleccionado, podrá actualizarlas y valerse de ellas. Fuerzas astrales. Fácilmente se comprende que no es posible divulgar gran cosa acerca de las fuerzas astrales y del modo de manejarlas, aunque cabe suponer que de aquí a no mucho tiempo se darán a conocer al mundo una o dos de ellas. No obstante, acaso sea posible, sin trasponer los límites de lo permitido, dar de estas fuerzas una idea suficiente para mostrar esquemáticamente la producción de ciertos fenómenos. Todos cuantos tengan mucha experiencia de las sesiones espiritistas en que se manifiestan fenómenos físicos, habrán notado en una u otra ocasión el empleo de fuerzas irresistibles, como, por ejemplo, la que instantáneamente mueve pesos enormes, y si el observador está versado en mecánica cavilará sobre el origen de semejante fuerza y la palanca empleada. Como sucede siempre en relación con los fenómenos astrales, hay varios medios de actualizar dicha fuerza, pero, por de pronto, bastará indicar 4. Primero, corrientes etéreas. Sobre la superficie de la Tierra fluyen constantemente, de polo a polo, corrientes etéreas de intensidad tan irresistible como la de las mareas, y hay métodos de utilizar con toda seguridad tan estupenda fuerza, pero se expondría a gravísimo riesgo quien intentara gobernarla sin el debido conocimiento. Segundo, presión etérea. Esta presión es análoga a la atmosférica, aunque inmensamente mayor. En la vida ordinaria nos damos tan poca cuenta de una como de otra, y, sin embargo, ambas existen, y si la ciencia fuese capaz de hacer en determinado espacio el vacío del éter como hace el del aire, quedaría comprobada la presión etérea igualmente que se comprueba la atmosférica. La dificultad de hacer el vacío del éter consiste en que la materia etérea interpenetra la sólida, líquida y gaseosa, de suerte que los físicos no conocen todavía ningún medio capaz de separar determinado volumen de éter de la masa general de materia etérea. Sin embargo, el ocultismo práctico enseña el modo de provocar la presión etérea y actualizar su formidable fuerza. Tercero, energía latente. Hay una vasta acumulación de energía potencial que permaneció como dormida en la materia durante la evolución de la sutil en la densa, de suerte que transmutando la densa en sutil puede actualizarse y aprovecharse parte de la energía latente, como al transmutar los estados de la materia física se actualiza la energía latente en la modalidad de calor. Cuarto, vibración simpática. Sorprendentes resultados mayores o menores pueden obtenerse por la ampliación del principio de vibración simpática. Los ejemplos tomados del plano físico más bien desfiguran que dilucidan los fenómenos astrales, pues solo admiten parcial aplicación, pero el examen de los sencillos fenómenos de la vida ordinaria contribuirá a esclarecer este importante aspecto de nuestro tema con tal de no llevar la analogía más allá de su límite natural. Sabemos que si pulsamos vigorosamente la cuerda de un arpa, su movimiento provocará vibraciones simpáticas en las correspondientes cuerdas de un número de arpas colocadas en torno y sintonizadas con aquella. También es de general conocimiento que cuando un cuerpo de tropas pasa por un puente colgante, han de ir a paso libre, pues el marcial levantaría por lo acompasado una vibración cada vez más intensa, hasta que, vencida la resistencia del hierro, se hundiría el puente. Teniendo presente estas analogías, sin olvidar que solo son parciales, resulta más comprensible que quien conozca exactamente la tónica a que ha de emitir sus vibraciones, o mejor dicho, si conoce la nota tónica de la materia que desea afectar o poner en vibración, podrá provocar inmenso número de vibraciones simpáticas. Cuando este fenómeno se manifiesta en el plano físico no se actualiza adición a la energía, pero en el plano astral la materia con que tratamos es mucho menos inerte, y cuando la actualizamos por medio de las vibraciones simpáticas añade su propia fuerza viva al impulso original que así puede multiplicarse varias veces, y por ulterior repetición sintónica de dicho impulso, como repiten el paso los soldados que atraviesan marcialmente el puente, las vibraciones pueden intensificarse hasta el punto de aparecer el efecto muy superior a la causa.
En verdad, cabe decir que apenas hay límite para los fenómenos capaces de realizar un mago blanco que cumplidamente comprenda las posibilidades de esta fuerza vibratoria y hábilmente la maneje, pues la construcción del universo fue el resultado de las vibraciones emitidas por la palabra hablada. Mantras. De la vibración simpática depende la eficacia de los mantras que producen efecto por la repetición de ciertos sonidos sin necesidad de valerse de un elemental. Desintegración. Puede realizarse este fenómeno por la acción de vibraciones rapidísimas que vencen la cohesión de las moléculas del objeto desintegrado. Una tónica vibratoria todavía más alta y de diferente tipo escindirá las moléculas en átomos. Un cuerpo reducido por este medio al estado etéreo puede moverse de un punto a otro con suma rapidez, impelido por una corriente astral, y en cuanto cese la acción de la fuerza que lo puso en tal estado, la presión etérea obligará al cuerpo a reasumir su primitivo estado. A los estudiantes novicios les cuesta comprender cómo puede conservarse la configuración de un objeto así tratado, pues ponen el reparo de que si un objeto metálico, por ejemplo una llave, se funde y después se vaporiza por el calor, al condensarse volverá al estado sólido, pero ya no será una llave, sino un trozo de hierro. La objeción parece certera, aunque en rigor no cuadra bien la analogía. La esencia elemental que da forma a la llave vuelve al depósito universal en cuanto se destruye su temporal cuerpo sólido, pero no la afecta la acción del calor, y cuando la materia vaporizada recobra el estado sólido, la esencia elemental correspondiente a la materia sólida ya no es la misma que antes y por lo tanto no puede asumir la misma forma. La esencia elemental salió de la llave física como salen los principios suprafísicos del hombre cuando se quema su cuerpo físico, sin que en nada les afecte el calor o el frío. Ahora bien, si un mago quiere desintegrar una llave con el propósito de llevarla de un punto a otro, impelida por las corrientes astrales, habrá de reservar la misma esencia elemental en la exacta forma de llave hasta terminado el transporte, y entonces, su fuerza de voluntad actuará como un molde en el que la materia solidificada recobre su primitiva forma, o más bien, a cuyo alrededor se reagrupen las moléculas. Así, a no ser que falle el poder de concentración del operador, volverá a tomar la materia forma de llave. De esta manera se efectúa a veces en las sesiones espiritistas el aporte de objetos desde larguísimas distancias, y es evidente que disgregados pueden pasar con toda facilidad a través de las paredes de una casa o de la tapadera de una caja cerrada, de suerte que lo comúnmente llamado el paso de la materia a través de la materia es cosa tan sencilla, cuando propiamente se comprende, como el paso del agua por un cedazo, o de un gas a través de un líquido en los experimentos químicos. Vista la posibilidad de transmutar la materia del estado sólido al etéreo mediante un cambio de la tónica vibratoria, se infiere que también es posible invertir el proceso y solidificar la materia etérea. Materialización. Así como el paso de materia sólida a etérea explica el fenómeno de desintegración, así el proceso inverso explica el de materialización, e igualmente que en el primer caso es necesario el persistente esfuerzo de voluntad para impedir que el objeto reasuma el estado sólido, es también necesario el continuado esfuerzo de voluntad para que el objeto materializado no se restituya a su condición etérea. En las materializaciones que se manifiestan en las ordinarias sesiones espiritistas, la materia necesaria se extrae en cuanto es posible del doble etéreo del medium, operación nociva para su salud y también inconveniente por muchos otros conceptos. Así se explica que la forma materializada se mantenga de ordinario estrictamente en la inmediata vecindad del medium al cual se ve atraída como si intentara volver al punto de procedencia, y si se la separa del medium, no tarda en desvanecerse y su materia constituyente retorna a su origen. No cabe duda de que en algunos casos también se subtrae temporalmente del medium algo de materia densa y visible, por muy difícil que no sea comprender la posibilidad de semejante substracción. He presenciado casos en que indudablemente ocurrió este fenómeno,
comprobado por una muy considerable pérdida de peso del cuerpo físico del médium. La oscuridad. Ahora nos explicaremos por qué las entidades dirigentes de una sesión espiritista operan con mayor facilidad a oscuras o a media luz, pues su poder o bastaría en la generalidad de los casos para mantener materializada una forma, ni siquiera la de una mano, en medio de las intensas vibraciones de una brillante luz. La forma materializada se desvanecería a los pocos segundos. Los habituales concurrentes a las sesiones espiritistas habrán observado que las materializaciones son de tres clases: primera tangibles, pero no visibles; segunda visibles, pero no tangibles; tercera visibles y tangibles. A la primera clase, la más frecuente, pertenecen las invisibles manos que abofetean a los circunstantes y transportan menudos objetos de uno a otro lado de la sala. También son de esta clase los órganos vocales que emiten la voz directa. En este último caso se utiliza una clase de materia que no puede reflejar ni interceptar la luz, pero que en determinadas circunstancias emite vibraciones acústicas. Fotografías. Hay una variedad de esta clase de materializaciones parciales que, aunque no reflejan las modalidades de luz que nosotros percibimos, son capaces de afectar los rayos ultravioletas e impresionar más o menos definidamente la cámara fotográfica y obtener fotografías. Cuando no se dispone de suficiente poder para producir una perfecta materialización, se manifiesta una forma vaporosa perteneciente a la segunda clase, pues se ve y la entidad dirigente advierte a los circunstantes que no intenten tocarla. Muy raros son los casos de la tercera clase en que, por disponer de fuerza bastante para la materialización, es visible y tangible la forma materializada. Cuando un maestro o discípulo necesita materializar su vehículo mental o astral, no han de sustraer la materia de su doble etéreo ni de la parte densa del físico, pues saben cómo utilizar la materia etérea circundante. Reduplicación. Este fenómeno se produce al formar una perfecta imagen mental del objeto que se ha de reproducir. La imagen sirve de molde en cuyo torno se agrega la necesaria materia física y astral. Desde luego que para ello es necesario mantener simultáneamente en vista todas las partículas interiores y exteriores del objeto que se ha de reduplicar, y por consiguiente es un fenómeno que requiere muchísima fuerza de concentración. Quienes no saben extraer directamente la materia del éter circundante, la suelen sustraer del mismo objeto, que por ello disminuye de peso. Precipitación. De este fenómeno se habla en algunos tratados teosóficos, que aluden a la precipitación de cartas y dibujos, que puede obtenerse por varios medios. El adepto deseoso de comunicarse con alguien puede colocar ante él una hoja de papel, formar una imagen mental del escrito que desea estampar en el papel, y extraer del éter la materia con que objetivar la imagen. También podría estampar de la propia suerte el escrito en una hoja de papel extendida por su corresponsal, fuera cual fuese la distancia. Otro procedimiento más frecuentemente adoptado, porque ahorra tiempo, consiste en estampar la letra del escrito en la mente de un discípulo, quien entonces habrá de tomar al hoja de papel e imaginar que está viendo a su maestro escribir de puño y letra la carta, y enseguida procederá a objetivarla. Si le fuera difícil efectuar simultáneamente las operaciones de extraer la materia del éter circundante y de precipitar el escrito sobre el papel, habría de disponer de tinta o de polvos de color que, por ser ya materia densa, la manejaría fácilmente. Desde luego que esta facultad fuera un arma peligrosamente terrible en manos de un mago negro, pues podría falsificar la letra y firma de cualquier persona sin que los peritos calígrafos pudieran descubrir por los medios ordinarios cómo se había efectuado la falsificación. Un discípulo definidamente relacionado con un maestro, tiene en la precipitación la prueba infalible de si un mensaje proviene o no auténticamente de su maestro, mientras que para otros la prueba de su origen estriba únicamente en el espíritu que se desprende del contenido del mensaje, pues el carácter de letra no sirve de prueba concluyente. En cuanto a la rapidez, un discípulo novel en la tarea de precipitación,
será tan solo capaz de visualizar unas cuantas palabras de una vez, y apenas irá un poco más a prisa que si escribiera la carta a mano, pero el ya experto en esta clase de labor podrá visualizar de un solo golpe todo un párrafo o quizás el mensaje entero. De esta suerte, en una sesión espiritista se precipitan a veces muy largas cartas en pocos segundos. Cuando se ha de precipitar un dibujo, o un grabado, o una pintura, el procedimiento es el mismo, con la única diferencia de que es indispensable visualizar el tema de un solo golpe, y si el cuadro es policromo, se complica la operación, pues se han de disponer los colores separadamente para reproducir con toda exactitud las tintas y tonalidades del original. Evidentemente que hay en este procedimiento dilatado campo donde ejercitar la facultad artística, pero no se ha de entender que cualquier habitante del plano astral sea capaz de precipitar buenas pinturas, pues desde luego que quien fue hábil pintor en la vida física, obtendrá mucho más perfectas precipitaciones que quien no supo lo que era el arte pictórico mientras vivió en la tierra. Escritura en pizarras. Esta escritura que tanta fama dio a algunos mediums por las condiciones de prueba en que la realizaron, se efectúa por precipitación, aunque más frecuentemente el pizarrín encerrado entre ambas pizarras está movido por la mano de una entidad astral de la que tan solo están materializadas las puntas de los dedos. Levitación. Es un fenómeno que ocasionalmente ocurre en las sesiones espiritistas y más frecuentemente entre los yogis orientales, y por lo general consiste en el levantamiento de un cuerpo humano en el aire como si flotase. Desde luego que cuando el que se levanta en el aire es un medium, el fenómeno tiene por agente la mano de una entidad astral, pero hay otro procedimiento de realizar este fenómeno, que siempre se emplea en Oriente y algunas veces en Europa. La ciencia oculta conoce el modo de neutralizar y aun de invertir enteramente la fuerza de gravedad, y por el prudente uso de este conocimiento se puede producir fácilmente el fenómeno de levitación. Es indudable que por el conocimiento de este secreto fue posible en la India antigua y en la Atlántida la elevación de aviones que sin motor mecánico podían recibir movimiento y dirección. También al mismo secreto de las fuerzas sutiles de la naturaleza se ha de atribuir el trabajo de los que construyeron las murallas ciclópeas y de las pirámides. Luces. Con el conocimiento de las leyes de la naturaleza que los recursos del plano astral ponen a disposición de sus habitantes, la producción de luces es un fenómeno sencillísimo, tanto de las tenuemente fosforescentes como de las eléctricas brillantes, y también la de los extraños saltarines glóbulos luminosos en que tan fácilmente se transmutan los elementales del fuego. Como quiera que toda luz proviene de las vibraciones de la materia etérea, es evidente que todo el que conozca la manera de provocar estas vibraciones logrará producir la luz de la intensidad que le convenga. Manejo del fuego. También por medio de esencia elemental etérea es posible manejar indemnemente el fuego, aunque también hay otros medios de producir este fenómeno. Una sensibilísima capa de materia etérea puede manipularse de suerte que no la afecte el calor, y cuando la mano del medium o de un circunstante está recubierta de dicha película como por un guante, puede agarrar un ascua de carbón o un hierro al rojo blanco con toda seguridad de no abrasarse. Transmutación. Comúnmente se cree que la transmutación de metales fue un sueño de los alquimistas de la Edad Media, y seguramente que en algunos casos esta transmutación fue tan solo un símbolo material de la purificación del alma o de alquimia espiritual. Sin embargo, hay alguna prueba de que materialmente transmutaron metales en varias ocasiones y aún hoy día hay en Oriente magos subalternos que afirman realizar dicha transmutación. La posibilidad de este fenómeno está demostrada por la consideración de que el átomo ultérrimo es el mismo en todas las sustancias de materia física, y solo difiere el método de su combinación, por lo que quien quiera que sepa cómo reducir un metal al estado atómico y agrupar en distinto orden sus átomos ultérrimos obtendrá el metal correspondiente a la nueva ordenación de los átomos ultermos. Repercusión. El principio de vibración simpática a que antes nos referimos explica también el extraño y poco conocido fenómeno de repercusión,
consistente en que cualquier golpe, marca antigua o señal en la forma materializada se reproduce exactamente en el cuerpo físico. Indicios de este fenómeno hallamos en las pruebas aducidas durante los procesos judiciales seguidos a las brujas de la Edad Media, en que aparece frecuentemente la afirmación de que se reproducían en el cuerpo físico de la bruja las heridas causadas cuando se había aparecido en figura de perro o de lobo. La misma extraña ley ha conducido alguna vez a inculpar injustamente de fraude a un medium, porque una materia colorante frotada sobre la mano materializada de una supuesta entidad astral se encontró más tarde que tiznaba la mano del medium, cuando en realidad el supuesto espíritu no era más que el doble etéreo del medium, obligado por la influencia de la entidad guiadora de la sesión espiritista a tomar distinta forma. La parte etérea y la parte densa del cuerpo físico están tan íntimamente enlazadas que es imposible alterar la nota vibratoria de una sin que inmediatamente levante exacta vibración de la otra.